Anhelamos que tu palabra, Señor, nos forme y nos lleve a esa estatura del varón perfecto, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero, hermanos, ocupar este tiempito de palabra para que podamos meditar en algo que obviamente la familia, hoy es viernes y la familia es el tema que nos ocupa estos viernes. Y el Señor ponía en mi corazón algo, hermano, de que hay una acción en nuestras casas que no debe de estar como desatendida, desapercibida. Hermano, no debe de estar como que omitida. Hay una acción que debemos de tener muy en cuenta. Yo creo que es una de las acciones, hermano, que en la Biblia tienen tanta aplicación, podemos aplicarlo a lo familiar y a muchas cosas, hermano. Y es la acción de cubrir. Así le puse al tema, la acción de cubrir, cómo debe de estar en nuestras casas, hermano. Esa acción de poder cubrir, de poder estar como, hermano, muy pendiente de nuestros hogares, de nuestras casas. Fíjese, vamos a ponerle aquí la base bíblica en el libro de Génesis capítulo 3, verso 6. Vamos a leer un par de versículos ahí. Al inicio, hermano, de la familia, usted sabe que el origen de toda la tierra del mundo fue en el huerto. Ahí nació, hermano, las cosas que ahora conocemos. Ahí dice la Biblia que le llevaron hasta los animalitos al hombre para que les pusiera nombre a todos los animales. Qué capacidad la que tenía ese Adán dentro del huerto, una capacidad que es la que nosotros andamos buscando, hermano, y que cuando Cristo venga nuestras mentes van a ser perfeccionadas de esa manera. Pero solo eso, hermano, nos pone a pensar cómo haría ese hombre para nombrar todos los animales, porque así dice la Biblia, que él le puso nombre a todos los animales, a todos, hermano. Imagínense cuánta especie habrá, qué cantidad de animales él le tuvo que poner nombre. Entonces él gobernaba ahí. Pero hermano, en el capítulo 3 las cosas comienzan a cambiar un poquito. En el verso 6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno, ahí dice la palabra, hermano, que cuando ella vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, dice que tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, esa palabra conocieron, se dieron cuenta, se enteraron, hermano, pudieron tener algo diferente que ellos no tenían, dice, y conocieron que estaban desnudos. Y entonces, como una acción natural del hombre, hermano, dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo primero que quisiera aquí establecer en esta parte del mensaje es que, hermano, desde allí quedó una necesidad en la humanidad. Desde esos versículos que leímos en Génesis 3, 6 y 7, desde esos versículos quedó una necesidad en la gente, en las personas, hermano, en nosotros, en toda la humanidad quedó una necesidad. Y es la necesidad de ser cubiertos. Eso es, mire, en lo natural, hermano, esa es nuestra realidad. Que quedamos como desprotegidos, quedamos como, mire, ese concepto desnudez habría que estudiarlo bien, hermano, pero no solo se refiere a estar sin ropa, no solo se refiere a eso, sino que desnudez es como tener carencia de algo, hermano. Es como tener una necesidad de algo.
Es como que existe en nosotros, hermano, algo, en algo. Si mire, si nosotros carecemos de algo, entonces podemos decir que estamos desnudos en cuanto a eso que necesitamos. Quiero llevarlo a esto y que vayamos en ese sentido en el mensaje. La desnudez es como que nos falta algo. Estamos como necesitando algo, hermano. Es como que mire, oh, cuánto anhelo eso, pero no lo tengo. Estoy desnudo en cuanto a eso. Entonces, en la humanidad quedó ese vacío. El hombre, debido a la desobediencia que hubo en el huerto, entonces ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Quedó esa necesidad, y así se replicó toda la humanidad con esa necesidad de ser cubiertos. Entonces, fíjese que yo estudiaba un poquito esto, hermano, y qué interesante algunas cosas que pude estudiar, que realmente es bien difícil poder hablarle todas, hermano, pero vamos a ver cómo le entramos a esto. Mire, al bajar un poquito al verso 9, siempre ahí en el capítulo 3, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Esa es la contestación de Adán. Mira, Señor, te oí en el huerto, pero tuve miedo. Mire, desde ahí aparece el miedo. El miedo tiene mucha relación con la desnudez. El miedo. Cuando nosotros carecemos de algo, por lo general tenemos miedo de que, hermano, de enfrentar a algo que sabemos que no lo tenemos. El miedo va muy de la mano con la desnudez. Entonces él dice: tuve miedo. Como ya se vio que estaba desnudo, dice: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces el Señor le dice en el verso 11: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Quién te dio esa enseñanza? ¿Quién te dio esa doctrina? ¿Quién te enseñó? Dicen otras versiones. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Ya él, hermano, ya el hombre ya estaba afectado, ya su naturaleza había caído. Entonces dice: ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? La desobediencia llegó al hombre, hermano, a que se sintiera con esa necesidad de ser cubierto. Y fíjese, hermano, que ahí leíamos que el hombre quiso cubrirse con sus propios medios. ¿Sabe qué es eso, hermano? Eso es como querernos justificar con nuestras propias obras. Eso es como querernos vestir con nuestras propias ideas, hermano. Mire desde dónde viene eso. Mire desde dónde está eso, hermano, de querer cubrir nuestros errores nosotros mismos, de querer cubrir nuestras faltas nosotros mismos. Eso viene del huerto. Entonces hay una necesidad de ser cubiertos. Y yo creo, y por lo que reviso en la Biblia, hermano, una autoridad tiene hermano, la habilitación de poder cubrir. Entonces yo quiero llevar esto a la familia, porque, hermano, nuestras casas necesitan, hermano, que el Señor nos habilite. Yo no quiero decir que nosotros mismos vamos a cubrir, vamos a ver, sino que el Señor nos habilite para que nosotros podamos hacer una labor de cubrir, hermano. Qué interesante esto, de poder cubrir, de poder ser habilitados de parte del Señor para cubrir a nosotros los que estamos casados, a nuestras esposas, a nuestros hijos, hermano, de poder cubrir nuestra casa, nuestro hogar. Entonces ahí hay una necesidad, y el primero que nos enseña eso es nuestro Señor. Mire cómo termina esto, cómo es el desenlace de esta desnudez en el huerto. En el verso 21 dice: y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y dice que el Señor los vistió. Buen punto este, y es interesante, o es necesario, hermano, que lo veamos, porque ellos ya se habían hecho vestiduras para ellos. Ahí lo leímos. Ellos ya se habían hecho vestiduras para ellos, pero el Señor, ¿sabe qué dijo? Esas vestiduras no sirven. Yo les voy a hacer las vestiduras que ustedes necesitan para enfrentar la vida.
Y Él les hizo vestiduras de pieles de animales y los cubrió el Señor. Dice ahí, hermano, mire, aquí vamos a estar viendo esto en amarillito. Cuando hable de vestidura, dice que el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces, mire, hermano, no sé si lo he mencionado en otras ocasiones, pero si no, ahorita lo vamos a mencionar. Hay una acción que es meramente del Señor, y eso lo podemos buscar a lo largo de la Escritura. El Señor siempre está dispuesto para cubrir, pero Satanás, que el Señor lo reprenda, siempre lo que quiere es desnudar. ¿Quién desnudó a Eva a Adán y a Eva? Satanás, por medio de la serpiente. Ella los desnudó, ella los llevó a que perdieran esa luz que ellos tenían en su cuerpo. Pero mire, el Señor, hermano, viene a restaurar algo, viene a cubrir. La cobertura, hermano, tiene que ver con el que nosotros vamos a ser restaurados. Con el que nosotros, el Señor lo que quiere es, hermano, que no se vean nuestros errores, que no se vean nuestras vergüenzas, porque el Señor quiere restaurarlas. Entonces aquí hay una acción que esta acción vamos a poner al ser más grande de ejemplo, hermano, que es nuestro Dios, que es nuestro Señor. Y Él dice, es cierto, fallaron, es cierto, se equivocaron, comieron del árbol que yo les dije que no comieran, desobedecieron, les di oportunidad que se arrepintieran, no lo hicieran, les quise dar la oportunidad de que confesaran su pecado, no lo hicieron. Pero ¿saben qué? Por sobre todo esto, yo voy a tener misericordia y en vez de tirarlos y desecharlos, los voy a cubrir. Qué interesante esto, hermano. Mire, como esto tenemos que llevarlo al plano familiar. Como a veces en medio de nuestra familia, hermano, familia perfecta no hay. Yo quisiera decirle, mi familia, hermano, es un ejemplo, hermano. Mi casa es un ejemplo. Mi casa es perfecta. Le mentiría si le digo eso, hermano. Nuestros hijos cometen errores. Yo cometo errores. Mi esposa comete errores. Cometemos errores. Fallamos. Pero ¿cómo debe de existir esta acción, hermano? Esto es lo que yo quiero cincelar, hermano, que si uno de nuestros hijos falla, yo no le digo que no lo corrijamos, hay que corregirlo, pero no lo desechemos. Porque el Señor perfectamente pudo haberse deshecho de Adán y Eva. Ya no me sirven, fallaron, váyanse al infierno y se van. No hizo eso el Señor. Sí hubo una disciplina, sí hubo un descenso, sí hubo, hermano, lo voy a poner de esa manera, hubo una penalización. Pero el Señor no los desechó, les dio una nueva oportunidad para que dijeron, aunque sea fuera del huerto, pero todavía pueden ser restituidos. Aunque sea fuera del huerto, pero siguen siendo mi creación, siguen siendo mis hijos. Aunque me fallaron, pero ustedes siguen siendo mi creación, no los voy a desechar. No los voy a desechar, les voy a penalizar la falta que cometieron. Sí, se las voy a penalizar, pero no los voy a desechar. Hermano, cuando pasamos esto a la familia, ¿no será que a veces, hermano, un errorcito y desechamos, hermano? Ya, no me servís para nada, andate de aquí. Hermano, mire cómo tenemos que aprender a cubrir nuestros hogares. ¿Sabe qué? ¿Cómo le llamaría a esta cobertura? Hermano, que haya reconciliación en nuestras casas. Mire, le vamos a ir poniendo nombre a esos mantos, a esas coberturas que debe haber en la familia. Busquemos la reconciliación familiar, hermano. Busquemos el perdón entre nosotros, busquemos arreglar las cosas. ¿Sabe cómo sería esto? Hermano, busquemos enmendar errores. Busquemos remendar, hermano, rupturas que han habido en lo familiar. Busquemos cómo los reparamos. Hay que buscar cómo, hermano, esa palabrita, fíjese que la Biblia lo llama como catartizar. Hay que buscar cómo catartizar los errores familiares. Entonces tiene que haber uno que se arrepienta y el otro que reciba el perdón. Tiene que haber uno que diga, mira, sí, hombre, fallé, mira, perdóname, no quise hacerlo, lo hice y no me di cuenta. No sé, hermano, pero buscar arreglar la situación. El punto aquí es que el Señor los vistió. Hubo una vestidura, hermano, hubo una vestidura de reconciliación.
Me fallaron, sí. Comieron de lo que yo les dije que no comieran, sí. No quisieron la oportunidad que les dije de que confesaran su falta, no la aprovecharon. Bueno, ahora me toca sacarlos del huerto, pero siguen siendo mis hijos, los voy a cubrir. Y les puso cobertura. Entonces, en ese sentido, hermano, ahí que el Señor nos ayude para ver otros casos. Mire, otros casos familiares donde hubo cobertura. Vayámonos al libro de Génesis siempre, verso 9, capítulo 9, perdón, verso 20. Dice que entonces Noé, solo déjeme ubicarlo en qué punto está Noé ahí. Aquí, hermano, en el capítulo 6 de Génesis, en el capítulo 6, ahorita vamos a leer el capítulo 9. 3 capítulos antes, Noé es elegido, él y su familia, para ser conservados, hermano. Recuerde que el diluvio, ahí es el tiempo del diluvio, pero Noé y sus hijos son conservados, su esposa, sus hijos y sus nueras son conservados para que no murieran ahí en medio de las aguas, sino ser una familia que el Señor la conservó. Eso se llama un remanente, para que después esa familia poblara la tierra nuevamente. Eso fue en el verso 6. En el verso 7 se da lo del diluvio. En el 8 se termina, salen, hermano, hace un sacrificio y el Señor le agrada ese sacrificio. En el capítulo 9, que es lo que vamos a leer, él comienza a hacer todo ya de nuevo en la tierra. Y dice el verso 20 que entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña y bebió el vino, oiga esto, y se embriagó, hermano. Se embriagó. En nuestro buen catracho se la puso, hermano. Ahí dice que se embriagó, pero mire esto, se desnudó en medio de su tienda. ¿Qué cosas estas? Que cuando el Señor reinició todo, hermano. ¿Qué cosas? Mire, hermano, la Biblia es un libro que realmente como tenemos que el Señor nos ayude, hermano, a poder extraer todas las enseñanzas que hay en la palabra para nuestra familia, para nuestra devoción, para nuestro desarrollo, para lo que sea, ahí hay enseñanza. Pero yo meditaba esto, hermano, mire, ¿qué cosas estas? El Señor dijo, le voy a poner fin a la maldad. Ya no quiero que haya, ya me hastié del pecado que hay en la tierra. La degeneración que hay en la tierra. Voy a terminar, voy a guardar esta familia, que es una familia que mantiene su genética. Es una familia que está pura, hermano. ¿Y cómo se empezó a arruinar todo allá con Adán? Por medio de la desnudez. ¿Y cómo otra vez el enemigo entra aquí? Y otra vez por medio de la desnudez. Entonces esto sin duda, hermano, la desnudez es la ausencia hermano, de algunas cosas. Entonces nuestras casas tienen que estar protegidas, tienen que estar cubiertas, hermano. Nuestras casas tienen que estar abastecidas. Miren, nuestras casas no tiene que haber, no debería de haber, hermano, algún tipo de estas cosas, porque dice que él se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Podríamos cambiar esa palabrita tienda por casa. En medio de su casa se desnudó, en medio de su casa. Sigamos leyendo y dice: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos. Lo hizo público. Yo quiero que vayamos viendo estas cosas. Lo hizo público, hermano. La desnudez de su padre la hizo pública. Dice que se las contó a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet, otros de los dos hijos, recuerde que Noé tenía 3 hijos: Cam, Sem y Jafet. Pero entonces Sem y Jafet tomaron un manto. Mire, ahí hay una cobertura. Ahí hay algo con cubrir. Dice que tomaron un manto. Mire, hermano, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás. O sea, que ellos se fueron para atrás con el manto así, más o menos. Entonces dice, hermano, que caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre.
y sus rostros estaban vueltos, o sea que ellos no estaban viendo la desnudez de su papá y no vieron la desnudez de su padre, no la vieron. Hermano, solo aquí pudiéramos quedarnos y hablar de muchas cosas. Pero mire, tal vez vaya al grano, hermano. Mire, cómo a veces hay errores que nosotros los padres cometemos, que nuestros hijos o los nuestros, los de nuestras casas, no pueden cubrir. Cómo a veces las casas están, hermano, carentes de un manto, que no se salgan los secretos de nuestras casas. Cómo, mire, ni los errores de los hijos, porque ahí hay un problema, y aquí lo puntual es, aquí hay un vicio que está en esa casa. Hay una adicción que está en esa casa. Ahí hay un problema de alcohol en esa casa, hermano. Es un problema que hay en esa casa. Es una desnudez que hay en esa casa. Es una debilidad. Por eso la desnudez tenemos que asociarla con todo esto. Hay una debilidad en esa casa. Hay una ausencia de algo en esa casa. Hermano, hay un padre que tiene un problema con un vicio, pero viene un hijo y hace público ese vicio. Viene un hijo y hace público el problema de la casa. Entonces esa casa, vemos los dos ángulos. Vemos a un hijo que lo hace público, pero vemos a dos hijos que lo cubren. A dos hijos que dicen: yo no voy a hablar mal de mi papá, yo no voy a hacer público lo que mi papá está haciendo mal. Es un problema interno de la casa y tenemos que resolverlo como tal, un problema interno. Hermano, déjeme decir aquí en este punto, hay cosas que pasan en nuestras casas que no se tienen que dar cuenta nadie más, hermano. Tiene que haber un manto en nuestras casas. Tenemos que aprender a cubrir. Por decirlo así, hermano, tenemos que aprender a cubrir algunas cosas vergonzosas que de repente pasan en nuestras casas. Hay que saberlas cubrir y no hacerlas públicas. Entonces, como padres, madres, hijos, hermano, tenemos que estar en esto. Tenemos que cubrirnos. Con esto, mire, aquí hay que aclarar algo y tal vez póngame mucha atención en esto. No es lo mismo cubrir que encubrir. Hay una diferencia en cubrir algo que encubrir algo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que cuando vamos a cubrir mira, va a haber corrección. Vamos a tener que disciplinar esto. Vamos a tener que tomar acciones en cuanto a esto. Pero lo arreglamos allá. Pero imagínese, hermano, imagínese solo un ejemplo, hermano. Yo no sé cuántos ejemplos pueden haber. Pero imagínese usted que un hijo hizo algo, hermano, cometió error y de repente llegó a la casa, hermano, algo así como unas hojas secas, hermano, y que parecen orégano, hermano. Y ya la mamá y el papá se dio cuenta que su hijo anda fumando una sustancia que lo eleva un poquito, hermano. Ya se dieron cuenta en la casa. Pero de repente la mamá sale a hablar con la vecina y se pone a contarle, hermano. Es que viera, ese mi hijo es un marihuano, yo no sé con quién se está juntando usted. Viera que ya le gustó eso y ya lo echó a perder, hermano. Ya es un problema interno que ya se salió de su casa. Ya se hizo público. Después esa señora, como casi no le gusta, ya se lo cuenta a otra y a otra y a otra. Imagínense que ella se lo cuente a 3 que son el doble de ella. Ya esos 3 cada uno le pone a 6. Ya en términos de una semana ya se dio cuenta toda la colonia que el hijo le gusta la marihuana. Entonces, hermano, no hay manto. Necesitamos mantos en nuestras casas. Necesitamos que los problemas internos, hermano, mire, puedan resolverse internamente y que realmente, hermano, sepamos que vamos a hacer más daño al andarlos divulgando. Hermano, yo no sé usted si ha visto, yo sí tengo Facebook, hermano, y ahí me doy cuenta de unas cosas, Dios santo, hermano. Cómo hacen públicas cosas que deben de quedarse dentro de casa.
Entonces, ¿sabe qué? Aquí vemos una familia que 2 hijos tuvieron una buena acción de cubrir a su papá. Pero hubo uno que en vez de cubrirlo, lo desnudó. ¿Cómo esa acción, hermano? ¿Cómo esa acción de cubrir debe de estar en nuestras casas? Mire, eso en este caso es algo aplicado a un padre, pero también eso se puede aplicar. Hay que cubrir a nuestros hijos. Eso se puede aplicar. Un esposo cubra a su esposa cubre a su esposo. No ande haciendo comentarios, hermano, no ande haciendo comentarios en el cual vaya por decirlo así, hermano, a desnudar a su cónyuge con lo que hace. Hermano, yo le he contado aquí, yo creo que sí ya lo he contado, pero nosotros en algún momento viajábamos en el bus de ahí de la iglesia, hermano, ahí íbamos compartiendo con los hermanos, bonito viajar ahí con los hermanos. Entonces, pero fíjese, hermano, que de repente empezó a viajar una hermana ahí con nosotros. Y esa hermana como que hablaba así en público, hermano, no necesitaba micrófono para hablar. Se le escuchaba en todo el bus lo que hablaba. Entonces ella iba sola, pero entonces empezaba a hablar, no, es que mi marido es un borracho, es un irresponsable, nunca lleva comida a la casa, yo me toca que ver cómo hago para sostener a mis hijos, y empezaba, hermano, a hablar de su marido, Dios santo. Yo decía, pobrecito ese hombre, hermano. Y entonces ella iba sola, hermano, y de repente un día, no es que va el Señor también al culto. Entonces ya se imagina cómo se le quedaban viendo los hermanos, ¿va? Ya imagina, oye, ese es el marido de ella, este es el desgraciado borracho que no le lleva comida ni nada. Hermano, lo desnudó públicamente. Entonces, todas esas cosas, hermano, mire, ¿cómo debemos de tener un manto? Que seamos así como Can, no como Can, sino como Sem y Jafet, que tomaron un manto. Mire, esa casa ahí tenía un manto, le pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás. Fíjese que ellos no quisieron ver la desnudez. ¿Sabe qué dijeron ellos? No vamos a hablar mal de nuestro papá. Tiene errores, comete errores, pero yo no quiero hablar mal de mi padre, voy a respetar mi autoridad. A nadie le voy a andar contando los clavos que tengo en mi casa con mi papá. No, eso yo voy a saber guardar esto en nuestra familia, que seamos protectores los unos de los otros, hermano. Pudiéramos hablar muchas cosas de ahí, pero quiero que veamos otros puntitos en cuanto a la familia también. Vámonos más adelantito, Génesis 27:15. Mire esto que quiero tocar aquí con estos versículos. Dice, entonces Rebeca, ahí está una madre de familia. Dice que entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que tenía ella en la casa. No sé cómo las tenía, hermano. Todo esto es un misterio. Todo eso hay que verlo. Dice, pero lo importante ahí, lo que estamos viendo es, y vistió a Jacob. Otra madre, en este caso, allá eran unos hijos. Ahora vemos a una mamá que viste. Vemos a una madre que cubre. Vemos a una madre que ve una deficiencia en su hijo y lo cubre, hermano. Qué lindo esto. Cómo el Señor a nosotros nos ilustra con la palabra, hermano, en todos los sentidos. Y yo me gozaba en este punto. Fue una de las cosas que yo pude ver, que hay cosas nuevas, hay elementos nuevos en la Biblia que quizás no los hemos visto, pero que el Señor ahí los va a ir revelando. Entonces dice, hermano, que ella tenía un vestido y lo cubrió a su hijo menor. ¿Con qué lo cubrió? Con las vestiduras de su hijo mayor cubrió a su hijo menor, lo cubrió. Como que lo que le faltaba al hijo, lo que le sobraba al hijo mayor, le faltaba al menor. Oh, hermano, aquí podemos hablar muchas cosas también. Como que lo que le sobraba a Esaú, había una ausencia, había una desnudez en Jacob. Entonces dice que él tomó esas vestiduras, lo vistió, le puso las pieles. Mire, otra vez aparece la palabra pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña. Habría que subrayar eso, lampiño. Es como algo que está desprotegido. ¿De dónde? De sus manos, de la parte del cuello. Lampiña del cuello. Entonces aquí vemos una mamá
que cubre. Una mamá que tiene esa función de cubrir, hermano, a su hijo. Mire, seguramente de estos casos podemos hablar de alguna manera negativa. Podemos hablarlo, podemos aplicarlo, pero hoy no lo quiero aplicar de manera negativa. Hoy lo quiero aplicar de manera positiva. La Biblia es un libro tan extraordinario que le podemos buscar diferentes ángulos a lo que leemos y sacamos enseñanzas, hermano. Sacamos enseñanzas. Entonces, aquí vemos a Rebeca, la mamá de Jacob, que miró una deficiencia en su hijo. Miró una desnudez en su hijo. Miró, hermano, miró algo que le faltaba a su hijo. Ella lo observó y pudo ver, Jacob, te miro muy tímido. Jacob, te miro muy como que te hace falta un poquito de empuje, te hace falta un poquito de que seas más sagaz. Te miro muy cohibido. Te miro muy atemorizado. Te miro muy ahí como que querés, pero no te sentís capaz de hacerlo. Mire qué cosas, hermano. Mire cómo debemos de estar pendientes en nuestras casas y observar, hermano, nuestros hijos. Sobre todo aquí vamos a hablar un poquito de los hijos. Cómo debemos de observar a nuestros hijos y ver, yo lo miro como lleno de miedo. Yo lo veo como que tiene buenas cualidades, pero a este no le gusta arriesgar nada. Entonces fíjese, quiero leerle otros versículos de ese mismo pasaje para poder aplicar esto que le quiero dejar en este punto. Dice, hermano, miren el verso 11, unos versículos antes de ser vestidos. Antes de ser vestido, dice que Jacob dijo a su madre Rebeca: he aquí, Esaú, mi hermano, es un hombre velludo. ¿Sabe cómo podemos aplicar? Mi hermano tiene esas cualidades, yo no las tengo. Mi hermano es un hombre velludo y yo soy lampiño. Voy a detenerme ahí. ¿Sabe cómo se puede aplicar esto? Mi hermano sí puede, yo no puedo. Mi hermano sí tiene las cualidades, yo no las tengo. Mi hermano sí tiene la capacidad, yo no la tengo. Entonces, ¿cómo se veía Jacob, hermano? ¿Cómo se veía Jacob? Sin posibilidades. ¿No será que en nuestras casas hay hijos con miedo, que no se sienten, hermano, que no se sienten capaces de hacer algo, de enfrentar la vida? Es una desnudez que puede haber en una casa. Viéndolo desde este punto de vista, él dice: mi hermano es velludo, yo soy lampiño. Mi hermano, en otras palabras, mi hermano sí tiene, yo no tengo. Mi hermano sí tiene capacidad, yo no tengo capacidad. Mi hermano sí puede lograrlo, yo no puedo lograr. Entonces la mamá de Jacob empezó a ver una desnudez en su hijo. La mamá de Jacob empezó a ver una desnudez en su hijo, una deficiencia en su hijo. Hermano, que él como que se menospreciaba a él mismo. Él miraba más potencialidades en otros que en él mismo. Él siempre creía que otros lo podían lograr, pero él no. Yo quiero estudiar esto, pero yo no soy bueno con los números, así es que yo mejor me quedo aquí sin estudiar. ¿Cómo así? Es que aquel vecinito mío, sí, él tiene la capacidad porque sus padres le dan todo, tiene dinero, yo no tengo nada, ustedes no me dan nada. Puede haber ese tipo de cosas en nuestras casas, hermano, donde nuestros hijos están viendo que otros sí pueden y ellos no pueden. Es una desnudez y hay que buscar cubrirla. Hay que buscar cubrirla, hermano. Entonces esta madre se llena de valor, le dije: obedéceme. Yo creo que aquí dice, verso 27, verso 12 en el capítulo 27: quizás mi padre me palpe y entonces seré para él un engañador. Mire cómo se veía él. Y eso es lo que significaba Jacob, engañador. Y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero mire esta madre. Pero su madre le respondió. Mire esa madre, hermano. Su madre le respondió: caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme y ve y tráemelo. Yo te voy a cubrir.
¿Sabe, hermano? ¿Sabe cómo le llamo a esta cobertura? A esta cobertura yo le llamo como, hermano, como un levantar a aquel que está caído, como animar e impulsar a nuestros hijos que no se queden, hermano, en el mismo lugar, que ellos pueden lograr las cosas. Como un padre o una madre tiene que estar al pendiente de sus hijos diciéndole: tú lo vas a lograr, hijo, tú vas a poder. Hijo, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. ¿Cómo, hermano, debemos de estar haciendo esa labor de animar, de levantar a nuestros hijos? Porque en medio de la juventud, en medio de la adolescencia, hay como caídas de ánimo, hermano, hay desalientos. Pero que cuando hay un padre, una madre con cobertura que tiene para cubrir a sus hijos, como Rebeca, entonces se levanta: tú lo vas a lograr, hijo, tú lo vas a lograr, ya vas a ver que sí, tú lo vas a lograr. Vamos, levántate, tú vas a poder hacerlo. Mamá, es que yo, mira, no tengo capacidad. Sí lo vas a lograr, aquí tienes mi ayuda. De cualquier forma lo vamos a ver cómo te fortalecemos en esa área, pero lo vas a lograr, lo vas a lograr, lo vas a lograr, lo vas a lograr. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Nuestras casas están siendo como cubiertas en ese aspecto, donde no vamos a dejar hijos con una mentalidad pobre, hermano, sino que vamos a tener hijos con una mentalidad fortalecida. ¿Cuál fue, hermano? Usted revisa la vida de Jacob. ¿Cuál era el objetivo de Jacob, hermano? Usted revisa la vida de Jacob. Ese del vientre peleó la primogenitura. Dice la Biblia que pelearon en el vientre. Dice, hermano, que ¿sabe cómo salió ese Jacob? Agarrado del talón de su hermanito Esaú. Esos vienen peleando desde el vientre. Vienen peleando ser el número uno, ser el primero, ser el primogénito, tener la bendición del primogénito. Entonces, desde el vientre. Después, cuando pasa el tiempo, viene Jacob y en un momento de cansancio le compra la primogenitura a su hermano Esaú. Se la compra, hermano. O sea, que el deseo de él siempre fue: yo quiero ser el primogénito. O sea, la meta de Jacob es: yo quiero ser el primogénito. Pero llegó a un momento en su vida donde él dijo: ya no lo logré. Llegó en un momento en su vida, como lo estamos leyendo ahorita, que él dijo: mi hermano al final va a obtener la primogenitura, ya no la voy a poder obtener yo. Se rindió. Hermano, pueden llegar esos momentos. Y esto también, ¿sabe qué? Una esposa puede ver a su esposo que de repente se frustró, hermano, no pudo alcanzar una meta. Ahí tiene que haber un manto de cobertura. De repente un esposo ve a su esposa que no cumplió una meta, pero ahí el esposo debe de extender su manto de cobertura y decir: sí lo vas a lograr, o sí lo vamos a lograr. Sí, levántate, claro que sí, no, fracasaste en esta, pero lo vamos a lograr. Mira, te fue mal en este negocio, pero lo vamos a levantar. Hermano, que existen en nuestras casas esos mantos de los que estamos viendo ahorita. ¿Sabe qué? Que nos animemos los unos a los otros. Que cuando uno está caído, el otro esté de pie y lo levante, hermano. Que cuando uno esté desanimado, que ya no quiere ni congregarse, ahí está el otro para que lo anime. Vamos adelante, no nos vamos a quedar. Que existan esos mantos de cobertura en nuestras casas. Entonces aquí vemos este manto, hermano, que esta madre lo pudo ejecutar, y es un manto de levantar, de animar, de impulsar. Veamos otro. Este lo vamos a pasar rapidito. Creo que quiero detenerme en otro manto. Dice que Jacob amaba a José. Génesis 37:3. Jacob amaba a José más que sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José. ¿Qué le regaló? Una hermosa túnica, otro que cubrió a su hijo. Hermano, otras versiones dicen que esta era una vestidura de colores. Fíjese que esas vestiduras de colores tenían como una distinción, y es que el mensaje que daban es honra. Es como que Jacob, mire las vueltas que da la vida. Aquel que fue cubierto en algún momento cuando era joven, cuando era un hijo bajo dominio, ahora él está cubriendo a sus hijos. Es algo generacional eso, en el buen sentido. Aquel que lo cubrieron a él, a Jacob, aquel que lo cubrieron, ahora él está cubriendo. Él dice que le compró un regalo a su hijo José, y eso era una túnica. Otras versiones dicen que era un vestido de colores, y esos vestidos de colores es honra.
Hermano, en nuestras casas, todo esto, todos estos mantos podemos ponerle un nombre en la familia. Este es un manto de honra. ¿Sabe? En pocas palabras, así por encimita al ver esto, ¿sabe qué es? Que cada uno de nosotros le demos el lugar, hermano, que corresponde a cada quien. ¿Sabe qué? Esposas, hay que darle el lugar a su esposo. Esposos, denle el lugar a su esposa. Hijos, denle el lugar a sus padres. Y padres, démosles también el lugar a nuestros hijos. Lo que dice Efesios 6, hermano. Efesios 6, creo que por ahí está donde el Señor nos enseña a través de la palabra que los maridos deben de amar a sus esposas. Las esposas deben de respetar, dice la Biblia. Mire que no dice amar, dice deben de respetar a sus maridos. Y luego dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ahí está para los hijos. Y luego los llaman a nosotros los padres. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Hay un mensaje para todos. Hay una instrucción para todos. Para esposos, esposas, hijos y padres. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Honrar. Yo como esposo tengo que honrar a mi esposa, darle lugar a mi esposa, hermano. Ella me tiene que honrar a mí y yo honrar a mis hijos y mis hijos honrarme a mí. O sea, cuando en la casa está, cuando en un hogar, hermano, existe ese manto de honra. Qué importante esto también, hermano. Cuando en una casa existe un manto de honra, entonces nos vamos a saber respetar los unos a los otros, hermano. Vamos a tener bien definidas las líneas de respeto. Y yo no me puedo pasar esa línea porque le estoy faltando respeto a mi cónyuge. Un hijo, yo no me puedo pasar esa línea porque le estoy faltando respeto a mi papá y entonces lo estoy dejando de honrar. Cuando tenemos en nuestra casa bien definidas, hermano, las líneas de honra, los límites de la honra, entonces ¿sabe qué es eso? Hay un manto ahí de colores, hay un manto que nos lleva a esa honra. Mire, el libro de Números capítulo 20, verso 28, leamos esto, que aquí también quiero puntualizar un poquito. Mire qué interesante este otro manto que aparece acá. Hay que cubrir la desnudez, hay que buscar cubrir la desnudez en nuestras casas. Entonces Moisés despojó a Aarón de sus vestiduras. Fíjese que a Aarón lo despojaron. Y con esas vestiduras, hizo vestir a Eleazar su hijo. Vemos un padre y un hijo. ¿Quién está administrando las vestiduras ahí? Está Moisés, un ministro del Señor. Entonces le quita las vestiduras a uno y se las pasa al hijo de él. Ahí hay un mensaje. Y dice, ¿por qué, hermano? Porque dice que Aarón murió allí, en la cumbre del monte. Luego Moisés y Eleazar se llamaba el hijo de Aarón, descendieron del monte. Aquí lo que vemos, hermano, es que hay uno que llegó a su final. Hay uno que le llegó el día de partir, de irse. Pero tenía vestiduras sacerdotales. Tenía más que sacerdotales, porque quiero llevar esto un poquito más allá, hermano. Él había adquirido una comisión de parte de Dios. Aarón había adquirido una comisión de parte de Dios, y es ser el sumo sacerdote. Póngale que eso es un oficio, póngale que ese es un ministerio. Para llevarlo a lo secular, póngale que esa es una habilidad que Dios le dio a él. Eso es una, hermano, como que una habilitación que Dios le dio a una persona. Él la tiene esa investidura, tiene ese don de parte de Dios, hermano. Dios se lo dio, pero nosotros no somos eternos. Yo sé que aquí, hermano, aquí no le va a gustar mucho el mensaje. En algún momento, si el Señor no viene, nos tenemos que morir. Vamos a ir de aquí, hermano. Aunque tenga que tomar agua para tragar eso, pero algún momento nos va a tocar de irnos de aquí. Si el Señor se tardara, imagínense si el Señor se tarda, qué sé yo, 100 años. Por ejemplo, no, hermano, yo voy a tener 140 años.
Ya no. En algún momento, entonces mire qué cosas, hermano, mire qué cosas, mire que tenemos que aprender aquí. En algún momento tendríamos que trasladar nuestras vestiduras a nuestras generaciones. ¿Sabe qué es eso? Es algo que lo que el Señor me ha dado a mí, ahí donde yo termine, sea el inicio de mis hijos. Mire, porque ahí habla de monte. Todo esto es interesante, hermano. Ahí habla que Moisés y Aarón y Eleazar subieron a un monte. Eso me llama, eso me dice que hay una altura que ellos llegaron. Pero en la altura donde está terminando Aarón, allí inicia su hijo Eleazar. Sí me doy a entender, hermano. ¿Sabe qué es eso? Que el 100 que nosotros demos sea el 0 de nuestros hijos. Que todo lo que imagínense poniéndolo en un plano del monte, hermano, ahí vamos subiendo. Entonces llegamos a lo más alto del monte. Ahí llegué yo, vaya, ahí ya llegué yo. Pero entonces que yo diga, ¿y mis hijos? No, que también les cueste, que comiencen desde abajo. Si yo subí, también ellos que comiencen desde allá, hermano. Y entonces, ¿por qué no mejor? Hijo, hemos subido hasta aquí. Ahora, ¿sabes qué? Aquí te dejo. Sigue subiendo tú. Donde tú te quedes, entrégale entonces a tu generación, que desde ahí también inicien ellos, y sobre eso empiecen a crecer. Entonces se cumple la palabra, hermano, que dice que el caminar del justo es como la luz de la aurora. No solo mire eso personalmente, ese versículo no solo lo podemos aplicar personalmente, sino que ese versículo tiene mucho en lo generacional. Que el caminar del justo sea como la luz de la aurora, que vaya de aumento en aumento en aumento. Hermano, ¿sabe qué hay que enseñarle a nuestros hijos? A que sean buenos administradores. Vaya, que muchos de nosotros iniciamos aquí y ni casa propia teníamos y logramos, hermano. Vaya, usted logró ahí tener su casa, la hizo bien bonita, la construyó, la edificó, y luego se le hereda a un hijo y en 2 meses la hace pedazos. ¿Usted sabe qué? No, mira, aquí te estoy dejando, pero te estoy dejando para que aquí tú empieces a edificar y aquí tú construyas y también tú le dejes algo, una altura a tus hijos, y que tus hijos sobre eso comiencen a edificar y también hagan lo suyo, y que luego puedan heredar algo más a sus hijos. Hermano, esa mentalidad. Mire, aquí hay un hombre que sube con su hijo al monte. Sube con su hijo al monte y él dice: mira, hijito, de la cobertura que el Señor me dio a mí, con eso te voy a vestir a ti. Y lo vistió. Entonces este manto también no debe de faltar en nuestras casas, hermano, que haya un relevo generacional. Más que haya, yo quiero así como trabajarlo como, hermano, mentalicémonos. ¿Sabe cuál sería uno de los mensajes principales en este punto? Hermano, no te quedes en lo básico, subamos al monte. Sino que le vas a heredar a tus hijos. Hermano, hablemos un poquito de esto. Si nosotros no subimos al monte, ¿qué le vamos a heredar a nuestros hijos? ¿Dónde los vamos a dejar? En los valles. ¿Sabe qué los valles? En la Biblia. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Y ahí queremos dejar a nuestros hijos, en los valles. ¿Por qué no mejor subimos a las alturas y les dejamos a nuestros hijos en altura, hermano? ¿Por qué no buscamos lo alto? ¿Por qué no buscamos el monte? Por eso aquel salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes. Abraham, dice la Biblia, que alzó sus ojos al tercer día y vio el monte donde iba a sacrificar a su hijo. Mire, también subió con su hijo al monte. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Nosotros tenemos que esforzarnos para cada día conocer al Señor más de cerca, hermano. Subir al monte y poder heredarles a nuestros hijos en el monte de Dios. Pero ¿y si no subimos al monte? Pero si no estamos dispuestos a escalar, hermano. Entonces aquí vemos que Eleazar fue vestido por Moisés. Le pusieron las vestiduras de su papá. Hubo un relevo generacional.
Tal vez me da chance de ver otro más. Mire, veamos este. Mire qué lindo este, hermano. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 18. Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Su madre le hacía, otra mamá aquí cubriendo, su madre le hacía una túnica pequeña cada año. Todos los años le fabricaba una túnica, hermano, y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. ¿Cuánto familiar tiene esto, hermano? ¿Cuánto del tema familiar tiene esto? Porque aquí vemos un matrimonio, vemos a Elcana y a Ana, que subían a la casa del Señor, y siempre que iban ellos le llevaban una túnica a Samuel, lo vestían. Qué interesante esto, hermano. Esta era una túnica sacerdotal. Dentro de las coberturas más importantes que no deben de faltar en una casa es esta, hermano. Yo me atrevería a decir, mire, que nos falte cualquier otra cobertura, pero que no nos falte el inculcarle a nuestros hijos el servicio al Señor, la consagración al Señor. Dice la Biblia que Samuelito todos los días estaba en el templo sirviendo. Ahí dice en ese versículo, mire, Samuel siendo niño ministraba delante del Señor. Ahí estaba, hermano, ahí estaba. En la casa del Señor, en la casa del Señor, en la casa del Señor. Entonces su madre, cada vez que subía, le decía: hijito, aquí te traje la túnica de este año, no dejes de servir al Señor. ¿Oíste? Vístete para que sirvas al Señor. Vamos, hijo, no dejes de darle tu servicio al Señor, hijo. Vamos, hijo, usted está consagrado al Señor. Usted va a estar en esta casa, nunca se va a salir de esta casa. Oye, aquí va a estar. No, usted no tiene que haber en otro lado. Aquí está en esta casa. Su servicio, aquí está en esta casa. Una madre que le inculcó a su hijo servir al Señor. ¿Cómo estará esa túnica? Todos estos que estamos viendo son mantos diferentes. ¿Cómo estará esa túnica en nuestras casas, hermano? ¿Cómo estará esa túnica en nuestras casas? ¿Será que, y sabe una manera, hermano, sabe una manera de que nuestros hijos vean esto? ¿Sabe cuál es la manera más efectiva? Es con el ejemplo. Una manera efectiva de vestir a nuestros hijos con esta túnica es con el ejemplo. Pero si nuestros hijos, perdón por la expresión, hermano, pero si nuestros hijos nos miran flojos a nosotros para servir al Señor, así van a ser ellos, hermano. Si una media cosita nos detiene para venir a servir o congregarnos en la casa del Señor o estar en los asuntos del Señor, si una media cosita nos detiene, ¿sabe que ese es el mensaje que le estamos mandando a nuestros hijos? No los estamos vistiendo de la manera correcta. Hermano, yo creo que nuestros hijos deben de ver en nosotros los padres, carácter, hermano. Que cualquier cosa, mira, hijo, hoy no tengo el pasaje, pero vamos a ir a pie. Así conozco una familia ya, hermano. Le decía a los hijos: no, pero mira, papá, pero ¿cómo hoy no hay pasaje? Nos vamos caminando, nos vamos temprano, nos vamos a ir caminando. Y caminaban buen trecho, hermano. No que una media, no, caminaban por lo menos unos 5 o 6 kilómetros, hermano. Pero nada los detenía al servir al Señor. Entonces, ¿cómo en nuestras casas, hermano, debe estar ese manto? Debe estar ese manto del servicio al Señor. Esta madre, este padre, esta madre, todos los años dice que le llevaban una túnica pequeña cada año a Samuel. Ahí la llevaban y lo vestían con esa túnica de consagración. Oh, que el Señor nos ayude para que en nuestras casas, hermano, estén esas túnicas, estén esas coberturas. Todo el tema esta noche es, hermano, desde el huerto quedó esa sensación de estar desnudos, de estar carentes de algo. Desde el huerto quedó ese mal sabor, hermano, en la creación que Dios hizo tan perfecta, porque Dios no hace nada imperfecto, Dios lo crea todo perfecto. Entonces, dentro del huerto no tenían carencia de nada.
Adán y Eva no tenían carencia de nada, pero cuando los sacan del huerto, hermano, empiezan a tener desnudez, empiezan a tener carencia de cosas, y ese mal sabor quedó en toda la creación, hermano, en todo el desarrollo humano quedó esa carencia, esa desnudez. Pero entonces nosotros tenemos que ver cómo entonces, hermano, cubrimos. ¿Cómo deben de estar esos mantos? ¿Cómo deben de estar esas coberturas? Y por último, veamos aquí a este hombre que lo conocemos muy bien, Lucas 15. Este muchacho, Lucas 15:20, y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Vemos otro padre, aquí vemos el padre. Entonces mire cómo está de completo el mensaje. Hijos que cubren, en el caso de Noé, los hijos lo cubrieron a él. Madres que cubren, en el caso de Rebeca y de Ana, y padres que cubren, así como este caso y el de Aarón. Entonces la cobertura, hermano, el cubrirnos. Entonces, ¿sabe? Este caso es un poquito más álgido, hermano. Este caso es un poquito más, ¿cómo le digo? Más difícil de poder llevarlo a cabo, hermano. Yo creo que mire, ¿cómo sería un padre en la vida real? Aquí, porque esta es una parábola, pero ¿cómo sería un padre en lo natural que le entregó 1,000,000 de lempiras a su hijo? Vaya, hijo, tenés, esta es tu herencia. Y que se fue y lo hizo pedazos, hermano, con vicios y todo. ¿Cuál sería el recibimiento de ese padre cuando su hijo llegue a pedirle otra vez posada a la casa? Hermano, yo creo que hay reclamos. ¿Cómo no cuidaste lo que te di? ¿Cómo te fuiste a deshacer de todo lo que yo te di? Y ahora vos, sin vergüenza, venís a pedirme a mí otra vez que te dé. Hermano, mire, ese es uno de los casos más difíciles, analizándolo desde el punto de vista natural. Ese es uno de los casos más difíciles. ¿Cómo aquel que le pidió la herencia a su papá y le dijo: papá, dame lo que es mío, yo me quiero ir? Y entonces el padre lo accedió. Hermano, fue a hacer pedazos esa herencia y volvió. Y fíjese que el padre no le reclama nada. No le reclama nada, más bien se alegra, hermano, porque regresa. Ahora, ¿por qué el padre dice: vístanlo, hermano? ¿Por qué el padre da la orden: traigan el mejor vestido y cúbranmelo, por favor? ¿Sabe qué es eso? No miren la falta que cometió mi hijo. Por favor, no se fijen en el daño que tal vez ustedes creen que me hizo. Solo con que esté mi hijo aquí presente es mucho. Lo voy a cubrir. No hablen mal de mi hijo, por favor. Que venga, yo lo quiero recibir. No, que ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Claro que sí. Aunque sea como vengas sucio, aunque vengas todo maloliente, sin dinero, tal vez enfermo, no importa, pero aquí te voy a restaurar en casa. Mire, hermano, un vestido, lo que es posible de hacer. Hermano, cómo hay hijos que han sido totalmente, cómo hay hijos, sobre todo hijos, y también entre algunos casos hay familiares, pero hijos que han sido desechados por un vicio. Han sido desechados por un error que cometieron en su vida. Sí, hombre, hermano. Padres que tuvieron el valor de decirle: ya ni me llames papá, me das vergüenza. Entonces, hermano, dentro de los ejemplos que podemos aplicar aquí, hay errores feos que los nuestros pueden llegar a cometer.
errores feos, hermano, y errores vergonzosos, hermano. Pero que podamos tener el corazón de decirle: jamás vas a dejar de ser mi hijo, siempre vas a ser mi hijo. Cometas los que cometas, vas a seguir siendo mi hijo y Dios va a hacer una obra en tu vida. O sea, nunca despreciar, hermano, a los nuestros. Que el Señor nos ayude, que haya un manto para cubrir, hermano. Pero ¿qué pasó con el hermano de este hijo pródigo, hermano? ¿Qué pasó con él? En vez de alegrarse que su hermanito haya regresado, se enojó. Se enojó, hermano, y le dijo, y ahí se puso a alegar con el papá, hermano, y al final ni disfrutó lo que él tenía por ponerse a alegar con su padre. Mire, hermano, cómo en la familia están como esos dos comportamientos. Unos que quieren cubrir y otros que quieren desnudar. Unos que quieren restaurar y otros que quieren hacer pedazos. Pero que en nuestras casas estén esos mantos. Mire, el mensaje de esta noche, hermano, quizás falte un poquito más de didáctica, más de gracia. No sé, quizás falte, hermano. Pero el mensaje de esta noche, ¿sabe qué es? Que en nuestras casas estén estos mantos, que podamos cubrir. Que lo que el enemigo desnudó allá en el inicio, que podamos descubrir. Tal vez ponen el resumen para poderlo ver así. Mire, yo creo que todos estos mantos, no sé, seguramente hay más, hermano, sin duda han de haber más, pero mire, ese manto que el Señor dio, manto de reconciliación, que existe ese manto de reconciliación en nuestras casas. Hermano, no echemos a perder años de matrimonio, no echemos a perder, no echemos a perder la relación con nuestros hijos. Busquemos ese manto de reconciliación. Busquemos ese manto de reconciliación, hermano. Tal vez los hermanos de alabanza suben. Hermano, busquemos ese manto de reconciliación. No echemos a perder todo lo que el Señor nos ha dado por una cosita que tal vez tiene solución, hermano. Tiene solución, que existe ese manto de reconciliación. ¿Qué tal ese otro manto? El número 2, que existe ese manto de discreción en nuestras casas. Que aprendamos a cubrirnos los unos con los otros, hermano, y no andarnos desnudando públicamente como lo hizo el hijo de Noé. Lo desnudó a su padre públicamente. Mire, ese manto número 3, qué importante es, hermano. Que ese manto cuando alguien esté decaído, cuando alguien esté sin ganas de seguir, cuando uno de los nuestros, hermano, se siente un incompetente, cuando uno de los nuestros dice, todos son mejores que yo no merezco nada, yo no puedo hacer nada. Cuando uno de los nuestros esté en esa situación, que haya un manto que diga, sí puedes, vamos, levántate, vamos, lo vas a poder lograr. Mira, solo es de que hagamos esto. Es lo que hizo la mamá de Jacob. No, hijo, sí, solo ve, tráeme un animalito, haz esto. Mira, yo tengo este vestido, yo te cubro. Hermano, que existe ese manto donde nos podamos levantar los unos con los otros. Luego el manto número 4, hermano, que existe ese manto de honra en nuestras casas. Honra. Esposo, honra a tu esposa. Esposa, honra a tu esposo. Hijos, honren a sus padres. Padres, de alguna manera, honren a sus hijos. Que existe ese manto de honra, que existe ese manto de relevo generacional también, hermano. Que haya un deseo de subir primero. Porque mire, hermano, ¿cómo le digo esto? ¿Qué le vamos a dar? O sea, ¿cómo vamos a cumplir este punto número? ¿Cuál sería ese? El punto número 5. ¿Cómo vamos a tener un relevo generacional si nosotros no avanzamos? ¿Cómo vamos a dejarle algo a nuestras generaciones, ya sea material o espiritual? ¿Cómo le vamos a dejar si no tenemos nada? Entonces, este punto es: subamos al monte, avancemos. Eso de subir al monte a veces solo lo aplicamos a lo espiritual, y yo sé que tiene gran sentido espiritual, pero también, hermano, porque eso es como superarse. El subir al monte es como, hermano, no te quedes en el mismo nivel, superémonos. Busquemos en el Señor superarnos. Vamos, superémonos. Y entonces cuando ya tengamos una altura, cuando ya estemos en el monte, entonces vamos a poder trasladarle a nuestros hijos esa altura que nosotros logramos. Pero si no, hermano,
Si no buscamos subir, vamos, avancemos. Si no buscamos avanzar, ¿qué le vamos a dejar a nuestras generaciones? Entonces, relevo generacional. Ese número 6, hermano, que dediquemos a nuestros hijos también a lo espiritual. Y el hijo pródigo, que haya perdón en nuestras casas, que existe ese manto de perdón y de reconciliación, como es el primer punto. Pero ¿sabe qué es? Reivindicar. ¿Sabe qué es? Darle la oportunidad a aquellos que han cometido errores, que se pueden reivindicar, que pueden enmendar sus faltas que han cometido en el pasado. Hay que darle la oportunidad. Lo que hiciste mal en el pasado lo puedes hacer mejor ahora en el presente. Vamos, tener la oportunidad de reivindicarte, de hacer mejor las cosas. ¿Cuántos mantos habrán? A saber. Pero aquello que la serpiente quiso dañar, Cristo lo vino a recuperar. Dios nos ha dado manto para que cubramos a los nuestros. Le ruego que se ponga de pie y vamos a ministrar esta palabra. Oh, hermano, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a tener esos mantos, hermano. Aleluya. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos. En el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos esta noche. Señor, que todas esas cosas que en nuestras casas pueden estar careciendo, que todas esas cosas en que nuestras casas pueden estar desfalleciendo, Señor, hay falencias. Esta noche, por medio de tu palabra, tú nos enseñas a cubrir. Que esté en nosotros esa acción de cubrir, de cubrir, de cubrir, de cubrir. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Señor, ayúdanos a tener esos mantos, a poder vestir y no a desvestir, Señor. Oh, danos una visión perfecta, Señor, para ver aquellas cosas que están desfalleciendo en nuestros hogares. Señor, levantamos un clamor esta noche. Levantamos, Señor, esta petición delante de ti esta noche. Queremos cubrir nuestras casas. La serpiente fue y desnudó aquella casa en el huerto. La serpiente fue y quitó todo lo bueno que tenía aquella casa dentro del huerto. Pero ahora, por la obra de Cristo, como dice tu palabra, todo lo que se perdió con el primer Adán se recupera con el postrer Adán, que es Cristo. Y ahora, por medio de Cristo, tú nos has dado la autoridad para cubrir. Cubrimos nuestras casas, cubrimos nuestras familias, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, abra sus labios, cubra su casa, cubra los suyos, cubra su hogar. Dígale: Señor, yo quiero tener sus mantos de cobertura. Oh, yo quiero tener esa acción que tú tuviste con Adán y Eva, los cubrió con pieles. Yo quiero tener esa acción que tuvo aquellos dos hijos de Noé. Tomaron un manto y lo cubrieron. Así como esa madre, como Rebeca, vio que su hijo estaba decaído, que su hijo estaba desanimado, pero esa madre tenía un manto para cubrir a su hijo. Oh, aleluya. Así como Ana
tenía ese manto, esa cobertura sacerdotal para su hijo Samuel. Señor, así como el padre del hijo pródigo tenía ese vestido ahí guardado para cubrir a su hijo cuando regresara, danos esos mantos de cobertura, ese manto que tenía Aarón, esos vestidos que tenía Aarón, para dar ese relevo generacional, que nuestros hijos vuelen más alto de lo que nosotros lleguemos, Señor, que nuestras generaciones alcancen alturas mayores a las que nosotros lleguemos, Señor. Ese manto que impulsa a nuestras generaciones a buscar algo mejor que nosotros, a conocerte mejor a ti. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Cristo. Queremos estar cubiertos, queremos estar cubiertos. Aleluya. Oh, Señor, queremos estar cubiertos. Aleluya. Aleluya, Señor. Nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas con el poder del amor. Aleluya, Señor. Danos esos mantos. Danos esos mantos. Yo, como padre de familia, abro mis labios para solicitarte ayuda, Señor, y poder cubrir mi casa con cada uno de estos mantos que hoy hemos visto. Yo quiero cubrir mi casa. Yo quiero cubrir a mi esposa, a mis hijos. Quiero cubrirlos. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos. Es una responsabilidad muy grande. Nosotros que tenemos a cargo una familia, es una responsabilidad muy grande, Señor. Pero que con tu ayuda lograremos edificar familias reales, familias con renombre, Señor. En el nombre de Jesús, cubrir nuestras casas. Oh, tenga muy en cuenta esa acción, hermano, la acción de cubrir, la acción de cubrir. Que el Señor pueda cincelar, que el Señor pueda cincelar eso en nuestras mentes, en nuestros corazones. La acción de cubrir es una buena acción, es una acción de Dios. Y eso es lo que el Señor nos enseñó ahí en el huerto. Él cubrió a Adán y Eva, Él vistió a Adán y Eva. Esa es una acción de Dios y que nosotros queremos replicarla para nuestras casas. La acción de cubrir. Llévanos con bien y bendición a nuestras casas. Que tu mano poderosa nos cubra, nos guarde, Señor, y nos lleve bendecidos a cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, amado. Nos vemos mañana si Dios quiere.